Mensaje de amor para salvación. 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 Cristo, te adoramos y te alabamos por siempre. Cristo, te adoramos y te alabamos por siempre. Porque en la Santa Cruz moriste, redimiendo al mundo. Cristo, te adoramos y te alabamos por siempre. Cristo, te adoramos. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas, aleluya, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor. Vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos, vino a salvarnos, aleluya. Vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor. Crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor, crucificado, aleluya. Crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor. Resucitado fue el Señor, resucitado fue el Señor. Resucitado fue el Señor, resucitado, aleluya. Resucitado
resucitado fue el Señor, resucitado fue el Señor. Reina en los cielos el Señor, reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor, reina en los cielos, reina en los cielos, aleluya. Reina en los cielos el Señor, reina en los cielos el Señor. Viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos, viene a llevarnos, aleluya. Viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos el Señor. Por eso canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas. Muchos eventos que están apareciendo, están aconteciendo, hermanos, en el ámbito alrededor de la iglesia. ¿Por qué están aconteciendo estas cosas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la gente está pensando con respecto a todos los acontecimientos que están apareciendo por ahí? Pues, hay muchos. Pero, hermanos, permítanme decirle, hermana Paula, gracias hermana Paula por estar presente. Saludo a Coque, saludo a Paulo Josué, un beso, un abrazo fuerte a mi hermano Jorge Pérez. Dios les bendiga y qué bueno, nuestra hermana Paula, nuestro hermano Jorge vienen de regreso de Pecos, otra vez al valle, a preparar sus cosas porque ellos deben de regresar el fin de semana, estar ya en su nuevo hogar y van a estar allá en su nuevo trabajo. Dios les dé bendición y les prospere. Dice la hermana Paula, están en el del Río, Texas, ya allá enfrente de Acuña, por allá frente de Acuña del Río, Texas, hermanos. Pues les falta todavía un buen tramo para llegar al valle, pero Dios sea con ustedes y que Dios les dé bendición. Les decía a ustedes, hermanos, amigos, la iglesia es indestructible, hermanos. Algunas gentes por ahí han dicho y algunas personas lo han manifestado. Oiga, esas paredes de la iglesia se están cayendo. Oiga, el techo de la iglesia se está cayendo. Oiga, el abanico de la iglesia se está cayendo. El aire acondicionado de la iglesia no sirve. El pizarrón que tienen ahí en la iglesia está dañado, ya hay que cambiar. Las bocinas de la iglesia ya están usadas y están... Hermanos, déjenme decirles a ustedes que la iglesia no tiene bocinas, ni tiene techos. La iglesia, hermanos, no tiene paredes, ni tiene abanicos, ni tiene equipos de sonido, ni pantallas, ni transmisores, ni proyectores, ni nada por el estilo. La iglesia del Señor no tiene bancas, no. La iglesia del Señor tiene miembros. Sí, así como usted lo está escuchando. La iglesia del Señor, hermanos, no son 4 paredes. La iglesia del Señor es usted y yo. Los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero somos la iglesia del Señor. Usted y yo somos parte de esa iglesia indestructible. Y abundando en esto, hermanos, permítanme hacerles un poquito de historia. Poco al contexto histórico de lo que es propiamente la iglesia. Porque usted me va a decir, bueno, entonces, ¿qué concepto es este? Yo creo que muchos hermanos han disertado en radio, en televisión, y han disertado también en los púlpitos, y lo han disertado en las calles y en todas partes acerca de lo que es la iglesia. Pero veamos esto. Una gran parte de hermanos del mundo en el que vivió nuestro Señor Jesucristo, ese mundo que ustedes y yo conocemos, que estaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo, era una sociedad pagana. Era una sociedad, hermanos amigos, completamente idólatra.
Algunos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. Se postraban ante los ídolos. Si nosotros vamos a estos tenían una serie de deidades y en cada una tenían un propósito, un día, un evento. Así eran, hermanos, los griegos y los romanos. Incluso estos últimos adoraban a los gobernantes, de tal suerte que los césares, hermanos, eran vistos como dioses. Y de ahí de otros, hermanos, eran vistos como dioses. Estas prácticas eran inmorales, totalmente inmorales. Pues estas prácticas inmorales, hermanos, fueron llevadas hasta los mismos servicios de adoración religiosos. Los judíos, el pueblo escogido por Dios, repetidas ocasiones, hermanos, a través de la historia, vemos cómo el Señor los castigó, simple y sencillamente, porque se habían inclinado a los ídolos. De Salomón fue inclinado por los ídolos, fue inclinado a los ídolos por sus esposas. Las mujeres cambiaron el corazón de Salomón. ¿Cómo no entender esto, hermanos? Pues la idolatría estaba alrededor de los pueblos. Josué le reclama al pueblo de Israel. ¿Sí? Le reclama. Ustedes pueden adorar al que ustedes quieran. Ustedes pueden hacer lo que a ustedes les plazca, lo que mejor les plazca. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. El reclamo de Josué es que habían inclinado su oído a la idolatría. Isaías le reclama al pueblo que habían cambiado su corazón y lo habían cambiado, hermanos, por la idolatría. Habían cambiado el corazón y habían quitado al Dios Todopoderoso y habían puesto los ídolos. Ezequiel dice que esa imagen del celo, hermanos, aquella imagen que causa celo, que causa furor a Dios, estaba en el mismo templo de Dios. Ezequiel dice, hermanos, que el sumo sacerdote, la casta sacerdotal del pueblo de Israel, hermanos, estaban encerrados en sus cámaras adorando a las imágenes, y dice que tenían tantas imágenes alrededor de cuadrúpedos y de reptiles que estaban dentro de las mismas cámaras. Sí, hermanos, en el mismo templo. Todo esto, hermanos, es lo que conlleva a este contexto histórico, a esta parte histórica. Todo esto estaba pasando. La idolatría estaba al orden del día. Pero esto llevó, hermanos, llamar a la atención de una manera fuerte, de una manera dura al pueblo de Israel. Esto ocasionó, hermanos, que Dios actuara de una forma dura contra el pueblo. Y cuando Dios actuaba y castigaba al pueblo de una manera dura, su rebeldía, el pueblo se volvía a Dios. De tal suerte que en el libro de los Jueces vemos una cuestión cíclica, hermanos, en cuanto a esto. El pueblo hacía lo que bien le parecía y venía el enemigo y castigaba al pueblo y los dominaba. Ellos clamaban a Dios por un libertador. Dios les proporcionaba a aquel libertador un juez que se levantaba y, hermanos, peleaba contra el enemigo, los vencía y volvían otra vez a Dios. Pero esto se hizo una costumbre. De tal forma que constantemente. Cuando se acercaba la venida del Mesías, hermanos, en el contexto político, social, el poder pasó a mano de los romanos allá en el año 167 a.C. Los judíos habían establecido una monarquía independiente que continuó así hasta el año 63 a.C., cuando Pompeyo entró en Jerusalén y estableció el control completo sobre Palestina. Pompeyo, sí, hermanos, dominante romano.
La lucha por el poder cesó y el imperio tuvo unidad y paz. Augusto César era el señor del mundo y su palabra era voluntad y fue impuesta sobre la misma gente, sobre los mismos judíos. El griego era la lengua universal. Este es el contexto. Bajo estas condiciones nace el Mesías. Sí, hermanos, aquel Mesías esperado. Es en aquellos tiempos de oscuridad cuando nace el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús vino, hermanos, como un rayo de luz para la humanidad en aquel tiempo de oscuridad. A los 30 años vino al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Por aquel que gritaría en el desierto, voz que clama en el desierto. Ese es, hermano, Juan el Bautista. Regresando a Nazaret, entró en la sinagoga en un día sábado y se levantó y se le dio el libro y halló el lugar, hermanos, en donde estaba escrito, Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. ¿Sí? ¿Y qué estaba escrito, hermanos? Lo que había de acontecer, lo que iba a pasar. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19 está relatando, hermanos, una profecía del libro de Isaías. Veamos pues lo que dice Lucas. Miren ustedes, capítulo 4 del libro de Lucas. ¿Sí? El Evangelio según Lucas capítulo 4 nos relata esta parte, hermanos, que nosotros tenemos que entender para que veamos la parte esta del contexto en el que el Señor Jesús nació, en el contexto en el que el Mesías está naciendo. Miren ustedes lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Sí, hermanos. Esta es una profecía, Isaías 61. Así es que usted quiere ir a la profecía. Vaya al libro de Isaías, no importa, hermanos. Yo lo que quiero llegar a que ustedes entiendan es que bajo este contexto el Señor Jesús aparece en escena. Cuando los judíos escucharon esto en la sinagoga, se llenaron de ira y quisieron sacarlo y lo echaron fuera de la ciudad y querían despeñarlo, pero él pasó por el medio de ellos y se fue como si nada. De ahí en adelante Jesús se va a vivir a Capernaum, una ciudad que está situada en la ribera del mar de Galilea, desde donde él mismo llamó a sus discípulos. 3 años, hermanos, anduvo por Judea, por Samaria y por Galilea, sanando enfermos y predicando. Sí, predicando, como dice Lucas, el año agradable del Señor. Señor Jesús entonces está por las regiones de Judea, de Samaria y de Galilea, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, predicando el evangelio del reino que estaba por venir. Veamos Lucas 16. Miren ustedes lo que dice. Lucas capítulo 16 y verso 16. Lucas es tremendo en este sentido, hermanos. Miren ustedes lo que dice. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Desde ese tiempo el reino de Dios es anunciado. Estaba anunciando el reino de Dios, el reino que estaba por venir. ¿Sí? Así de sencillo. En una de estas ocasiones, allá en Mateo capítulo 16, versos desde el 13 hasta el 18, el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, oigan, vengan para acá, acérquense conmigo. ¿Quién dicen las gentes que yo soy? ¿Quién dicen las gentes que yo soy? ¿Quién dicen las gentes que yo soy? Y algunas personas, los discípulos dijeron, bueno, pues es que tal vez sea Juan el Bautista, tal vez sea alguno de los profetas o alguien por ahí. Y Pedro, como siempre, con ese ímpetu, hermanos, amigos, le dice, Señor,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Saludo hermana Paulita, hermana Paulita, Dios le bendiga. Saludo fuerte a hermano Agustín y a sus hijos, y a sus nietos también, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Paulita, un abrazo fuerte y gracias por estar aquí en sintonía de esta su estación amiga, Amor para Salvación. Gracias, hermana Paulita. Continuamos. Déjenme decirles a ustedes que bajo esta escritura de Mateo 16, Pedro contesta al Señor Jesús y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y inmediatamente después de esta declaración, Cristo declara esta palabra: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesús hace esta expresión, hermanos, está diciendo que es en la declaración del apóstol Pedro, no es en Pedro, sino en la propia declaración de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa declaración. Bueno, ese es el fundamento, hermanos. Cuando Jesús viene a Jerusalén, una vez allá al final de su ministerio, recuerden ustedes que él enfiló su rostro para ir a Jerusalén, y estando allá, hermanos, la clase sacerdotal, el sumo sacerdote, conspiró contra el Señor Jesús para matarlo. Cristo es traicionado por Judas, sí, por Judas el Iscariote. Es aprendido por una turba judía, es juzgado de una forma arbitraria e injusta, maltratado, vituperado y es condenado. Carga la pesada cruz y finalmente es crucificado. En la cruz, él bebe la amargura de la ira de Dios, pagando así el precio de la redención del hombre. Pero qué maravilla, hermanos. El Señor Jesús es bajado de la cruz de una manera rápida porque estaba llegando el día de reposo. Rápidamente es bajado de la cruz, puesto en una tumba que ni siquiera era de él, era prestada por aquel hombre José de Arimatea. Y déjenme decirles a ustedes que esta es lo más maravilloso. No que el Señor de Jesús haya sido sepultado, sino que se estaba cumpliendo la palabra, que había de morir, ser sepultado, pero, hermanos, al tercer día resucitar. Y esto pasó. Esto sucedió. Miren ustedes lo que dice Mateo. Vayan ustedes conmigo a Mateo, por favorcito. Y trasládense, hermanos. Trasládense, por favor, hasta el capítulo 26, por favor. Mateo, por favor. Vayan, por favorcito, conmigo. Mateo capítulo, dije 26, ¿verdad? 28. Por favor, capítulo 28. Vean usted lo que dice allí. Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo. Les dije a ustedes, el día de reposo, ya estaba por llegar el día de reposo. A Jesús lo bajan rápidamente, lo meten a la tumba, porque venía el día de reposo, se aproximaba el día de reposo y ellos no podían hacer ninguna actividad en este día. Bueno, dice la escritura, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, así dice, hermanos. ¿Qué sucedió con Jesús? ¿Qué sucedió? Miren ustedes el verso 6. Quiero ahorrarme todo el relato ahí. Verso 6. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Quién está diciendo esto y por qué? Bueno, está en los versos anteriores. Pero miren, mas el ángel, verso 5,
Respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Ustedes están buscando a Jesús, el que fue crucificado, y lo vienen a buscar a una tumba. Pero no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. El Señor Jesús ya lo había dicho. Resucitó el primer día de la semana, en Marcos 16, verso 9, también lo podemos encontrar por ahí. Jesús resucita. Y después de su resurrección, hermano, 40, apareció a mucha gente, a sus discípulos, enseñando a sus discípulos todo lo relacionado a las cosas que habían de acontecer en el reino de Dios. Comió con ellos, bebió con ellos, se desapareció en distintas ocasiones. Al final de este tiempo, llevó a sus discípulos hasta el monte de los olivos, aquel monte donde había sido arrestado, recuerdan ustedes, a donde él acostumbraba a ir a orar. Y mientras lo veían, él fue alzado arriba en las nubes, lo cual les parecía algo inaudito. Algo inaudito, hermanos. Pero miren ustedes qué aconteció. Mientras que él se estaba yendo, varones con vestiduras blancas se pusieron al lado de ellos. ¿Qué están viendo al cielo, varones galileos? ¿Qué están viendo al cielo? Este Jesús, allá en el libro de los Hechos lo dice, este Jesús que ha sido tomado, así como ustedes lo ven que se está yendo, que se va, que ha sido arrebatado, que ha sido tomado de ustedes, así vendrá. Y ellos se fueron a Jerusalén a esperar la promesa del Espíritu Santo. Aquella promesa que el Señor les había hecho. El Espíritu Santo que los iba a guiar a toda justicia y a toda verdad, porque así estaba establecido. ¿Qué podemos entender entonces ahora? Esta es la parte histórica. Pero entremos a lo que es la iglesia y el establecimiento de ella. ¿Recuerdan ustedes que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia? Mateo 16, 18. Esta declaración es una evidencia del hecho de que la iglesia de Cristo no fue establecida antes de este tiempo. Fíjense ustedes nada más. Zacarías da una declaración profética concerniente al tiempo cuando Cristo edificaría el templo del Señor y cuando empezaría su reinado. En Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13. Y esta profecía tiene, hermanos, un doble significado. El templo en construcción sería, hermanos, vean ustedes así de esta forma. El templo en construcción sería terminado por Zorobabel, y que en Jerusalén Josué y Zorobabel trabajarían juntos en paz y en concordia. Pero, hermanos, algo más importante apunta ahí en Zacarías, que en los días del Mesías ocurriría. ¿Sí? Cuyo reino y cuyo templo, hermanos, serían establecidos. Y en él habría papeles, en él había oficios, en él habría desarrollos que realizar. Y como sacerdote cumpliría gloriosamente aquella forma precisa y concisa, hermanos, de presentarse de una forma majestuosa y presentar, hermanos, su reino majestuoso y presentar un ministerio majestuoso y presentarse él como persona en una forma majestuosa. Así podemos aprender entonces que Cristo se sentó, así como Zacarías. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que Cristo se sentó, ¿qué quiere decir entonces? Que empezó a reinar. Porque la profecía decía que se iba a sentar y reinar. Entonces, ¿cuándo se sentó?
Vean ustedes lo que dice Mateo, perdón, Hechos, no Mateo, Hechos, hermanos. Vean lo que dice Hechos. Hechos capítulo 2, por favor, vayan allá. Y vamos a ver exactamente el verso 29. ¿Sí? Fíjense ustedes ahí. Hechos capítulo 2. Véanlo. 29 y 30. Varones hermanos, os puedo decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Para que se sentase en su trono. Entonces, ¿cuándo se sentó? Vamos a ver ahí en ese mismo capítulo, pero ahora vamos a ir al verso 32. Sí, Hechos 2, 32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que a vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este es el tiempo. Este es el tiempo cuando el templo del Señor, la iglesia, tuvo su principio. La razón por la que decimos que el templo de Dios es la iglesia es lo que enseña Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6 y en el verso 16. Además, Isaías habla del establecimiento de la casa de Dios, que es la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. En los últimos días en Jerusalén, hermanos, y posteriormente Cristo declara en sí mismo que esto había de suceder. Vemos entonces el cumplimiento de esta profecía en Hechos capítulo 2, versos 1 al 5, 16, 17, 36 al 42. Así es que de aquí en adelante se habla de una iglesia establecida. Allí lo que dice en el 47. Así fue como nace. Cuando establece Dios, cuando establece nuestro Señor Jesucristo, la iglesia del Señor. Es así como queda establecida la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor Jesús, la iglesia que Él compró con su sangre. ¿Qué podemos concluir a este respecto? En este punto nada más. Que la iglesia del Señor no fue establecida durante el tiempo de Juan el Bautista. Que la iglesia del Señor no fue establecida durante el ministerio terrenal de Cristo, sino que fue establecida cuando Jesús asciende al cielo, llega el primer día, o llega el día de Pentecostés, el primer día de Pentecostés de esta era cristiana, y es en ese momento cuando queda establecida la iglesia. Es así de simple. No tiene usted que buscarle tantos vericuetos. Quiero hacerlo de una forma sencilla para que todos me entiendan, para que todos puedan entender, y que en determinado momento sepamos nosotros que la iglesia del Señor es indestructible. Y luego concluiremos el porqué. La iglesia entonces fue establecida sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, según Efesios 2, 19 y 20. A todos los que formamos la iglesia se nos llama cristianos, según Hechos 11, 26. El Señor Jesucristo había dicho que los apóstoles iban a ser portadores del evangelio,
comenzando desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra, según Hechos capítulo 1, versos del 6 al 8. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros seguimos el relato bíblico en relación con el progreso de la iglesia, de allá, del primer siglo, aprenderemos entonces que ésta se cumplió al pie de la letra y que todo lo que Jesús había dicho se estaba cumpliendo al pie de la letra. En el capítulo 8 al 12 del libro de los Hechos se describe el testimonio del evangelio de toda Judea y de Samaria. En el capítulo 8, Felipe se dirige al norte de Samaria y después va hacia el sur, a Gaza. ¿Recuerdan ustedes en aquel encuentro con el etíope eunuco? Situada esta al sur de Judea. En el capítulo 9, Pablo se convierte y Pedro evangeliza Lida y Jope, al oeste de Judea, cerca del mar Mediterráneo, en la parte costera del mar Mediterráneo. En el capítulo 10, Pedro recibe una visión en Jope y es trasladado hasta Cesarea. Cesarea, hermanos, era la capital romana de Judea. Así es, la capital romana de Judea, de esa parte de ahí. Así es que entonces, Jope y Cesarea, hermanos, están en la costa del mar Mediterráneo. De los capítulos 13 hasta el 28 del libro de los Hechos encontramos la dispersión de los testigos del evangelio, de aquellos mártires del evangelio, de aquellas personas que habían venido hasta Jerusalén en aquel día de Pentecostés y son trasladados hacia el Asia Menor, son llevados al Asia Menor, a Macedonia y finalmente a Roma. La iglesia experimentó, hermanos, una persecución muy fuerte por parte de los judíos y de los gobernantes romanos allá por el año 64 después de Cristo. La razón fue porque los cristianos reconocían la autoridad de Cristo por cualquier otra autoridad. Esto les causó, hermanos, muchos problemas. La más severa persecución se puede encontrar en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Así es que entonces, hermanos, este es el inicio. Y esta es la forma en que la iglesia va esparciéndose. Pero, hermanos, también vendría la otra parte. ¿Qué es la otra parte? La apostasía. Hay quienes, hermanos, no entendieron las palabras de los propios apóstoles. No entendieron las palabras de los propios apóstoles, hermanos, y de tal forma que no pusieron atención a aquello que los mismos apóstoles les habían dicho. Cuando los apóstoles murieron, exhortaron, hermanos, y advirtieron acerca de la apostasía en repetidas ocasiones. Era entonces urgente e indispensable la necesidad de mantener la iglesia pura y de velar para que la palabra de Dios fuera única, para que la palabra de Dios fuera la única guía en la iglesia. Sí, en aquella iglesia establecida allá en Jerusalén, en aquella iglesia establecida, hermanos, según Hechos 2:47, donde el Señor añadía todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es que la iglesia debería de mantenerse pura. Pero los apóstoles dijeron, algo va a ocurrir. Alguien habría de apostatar de la fe. Y ve usted lo que dice Hechos capítulo 20, versos 28 y 29. Pablo les manda llamar a los ancianos de Éfeso. Les llama para que vengan hasta Mileto. Pablo está en Mileto y les manda llamar a los ancianos de Éfeso y les dice, esto va a ocurrir. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
asentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Verso 30. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. 32. Por lo tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La apostasía estaba declarada, hermanos. El apóstol Pablo estaba diciendo que algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Entonces, hermanos, esta parte. ¿Y saben ustedes que fue de entre ellos mismos? Sí, fue de entre ellos mismos, de entre los mismos ancianos, de entre los mismos obispos, hermanos. Se levantarán hombres que perviertan la doctrina. Y así fue. De tal forma que algunos decían que la resurrección ya se había efectuado. Segunda de Timoteo 2:18. Otros negaban la resurrección. Primera de Corintios 15:12 y 19. Querían llevar las prácticas de la circuncisión y otras tendencias judaicas. Gálatas capítulo 5, versos del 1 al 4. Algunos otros pervirtieron la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 18 y 19. Algunos más se sentían exaltados y había algunos que exaltaban a otros hermanos. Tercera de Juan, versos 9 y 10. Primera de Corintios 1, del 10 al 15. Algunos más negaban que Jesús había venido en carne. Segunda de Juan, verso 7. Así es que, hermanos, Pablo señala que hay otro evangelio. Que había algunos que enseñaban otro evangelio. Gálatas 1, del 6 al 8. Y dice, no es que haya otro evangelio, sino que ustedes pervierten el evangelio. Todo esto se manifestó, hermanos, como principio de la apostasía después de la muerte de los discípulos. Después de la muerte de los apóstoles. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Déjenme decirles rápidamente algunas de los problemas fuertes. En el año 120 se estableció la imposición del agua bendita por el obispo de Roma. En el 140 se observó la Cuaresma y la Semana Santa por Telésforo, obispo de Roma. En el 157 después de Cristo, la doctrina de la penitencia. En el 190, el credo de los apóstoles. En el 200, los ancianos de la iglesia comienzan a asumir el título de sacerdotes. En el 220, se entendió o se empezó a establecer la doctrina del purgatorio. En el 250 se estableció el rociamiento como bautismo. En el 253 la doctrina de la confirmación. En el 253 la señal de la cruz en los servicios religiosos. En el 253 los hábitos de los sacerdotes. En el 296 el título de papa se aplica por primera vez al obispo de Roma. En el 384, y Leo en el 440. En el 303, la doctrina del celibato, en el concilio aquel de Elvira y de Neocesarea. En el 324, hermanos, la doctrina de que Cristo fue un ser creado, el primero de la creación, presbítero de Alejandría, Arius, fue el que dijo esto. En el 325, los credos, los libros de oración y los diferentes manuales. Primer credo, allá el credo de Nicea, recuerdan ustedes. Segundo, en el 381, el de Constantinopla. En Éfeso, en el 431, el de Calcedonia, en el 451 y el de Constantinopla en el 553. Para ese tiempo, hermanos,
Allá en el 350 ya se había establecido las misas como una práctica religiosa. En el 360 se observó la primera vez la Navidad como una fiesta pagana del sol. En el 61 una confesión verbal o auricular. En el 428 se empezaron a idolatrar y hacer oraciones a las imágenes. En el 588 se estableció la extrema unción, es decir, el arrepentimiento antes de morir sin que existiera ninguna otra cosa. Y así podemos encontrar muchas otras cosas más. Los cardenales, los obispos, los patriarcas, en fin, los papas y todo lo demás que ustedes ya saben. A finales, hermanos, allá por el 606, la Iglesia Católica Apostólica Romana se divide, hermanos, y esta se abre en dos, la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Católica. Esta última tomó una fuerza inusitada en virtud de la complicidad de los gobiernos de aquel entonces. Hay una forma, hermanos, de allá por el 520, viene una llamada Reforma Protestante por Martín Lutero, un sacerdote católico, y hermanos, hay una serie de eventos. Luego nace la Iglesia Luterana. Luego, hermanos, nace la Iglesia Bautista en el 611, en el 1611. La Iglesia Metodista en 1789. Los mormones en 1830. Los testigos de Jehová en 1876. Los pentecostales en el 1900. Y la iglesia, hermanos, ni Cristo en 1914. Poco después, llegaron más de 700 diferentes iglesias existentes hoy día, nacidos propiamente de la semilla de la apostasía. Y, hermanos, ¿qué podemos entender? Allá por el año 1793, algunas personas, como Thomas Campbell y algunos otros, Barton Stone y algunos otros más, Abner Jones, por ejemplo, comenzaron a predicar la necesidad de volver al patrón bíblico y alejarse del razonamiento humano. Esto hizo que mucha gente principiara a separarse de las ideas humanas y retomar las ideas de lo que es la enseñanza bíblica. Estos estaban dispuestos a dejar las iglesias de origen humano y unirse en un solo grupo. ¿Sí? Así es, unirse en un solo grupo. Es ahí, hermanos, donde ellos querían que fuera la iglesia de Cristo, aquella que se estableciera, fuera ahí donde ellos tendrían que regresar, a donde ellos tenían que retomar. Así es que después de que hemos estudiado todas estas cosas, quieren pensar algunos, y muchos quieren pensar, que el establecimiento de la Iglesia del Señor fue allá en el año 1793 con este movimiento de restauración. Pero no es así, hermanos. Discúlpenme, no es así. La iglesia que Cristo fundó no fue arrastrada en su totalidad por la apostasía. La iglesia que Cristo estableció, hermanos, por 12 siglos, no dejó de existir. Entonces, este movimiento de restauración que dicen que existe o existió, no tendría razón para ser, puesto que no podemos restaurar lo que nunca dejó de ser. La iglesia del Señor, la iglesia que Cristo estableció, no reaparece en 1793. En ningún momento.
Los líderes religiosos que quieren justificar su apostasía piensan esto y quieren hacer creer esto a la gente. Pero esto no es posible. Si bien es cierto, hermanos, que no se haga absolutamente nada, sí es cierto también que la iglesia del Señor nunca dejó de ser, ni nunca dejará de ser, simple y sencillamente porque está profetizada. Daniel capítulo 2 dice que es indestructible. La profecía de Daniel, hermanos, establece que es indestructible. Nada puede hacerlo cambiar. Daniel capítulo 2, versos 37 y 38. Al contrario, dice que esta pequeña piedra acabó con toda esta estatua que estaba hablando allí el rey Nabucodonosor en ese sueño. En el versículo 44, para ser exacto, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Vean ustedes lo que dice, que jamás será conmovido, jamás será destruido. Es decir, entonces, que Él permanecerá para siempre. Está hablando de la iglesia católica, está hablando de la iglesia ortodoxa, está hablando de los testigos de Jehová, está hablando de los mormones, está hablando de los pentecostales. No, hermanos, discúlpenme, no es así. Y no quiero ofender a nadie, ni quiero tampoco, amados hermanos y amigos, que penséis ustedes que estoy ofendiendo a los grupos religiosos. Permítanme decirles que no es así. Solamente trato de decir a ustedes que la iglesia del Señor es indestructible. Y trato de decir a ustedes que la iglesia del Señor no nació en 1700, ni en 1800, ni en 1900, ni en el 300, ni en el 600. La iglesia del Señor fue establecida, así como dice el Señor Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando se sentó, Hechos capítulo 2, en la de Pentecostés, se estableció el reino de Cristo. Se estableció la iglesia, ¿sí? Que es su reino. Así es que entonces, si sabemos que Daniel dice que jamás sería destruida, entonces concuerda con lo que dice el Señor Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre de ella, no será destruida jamás. Lucas capítulo 1, verso 26 al 33 está anunciando este pasaje, y exactamente en el verso 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que dice. Así es que entonces, cuando nosotros estamos viendo aquello, cuando nosotros vemos todos estos eventos que están pasando alrededor de la iglesia, diremos entonces qué está sucediendo con la iglesia. Mateo capítulo 16 y verso 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo nunca dijo que la iglesia iba a apostatar. El Señor nunca enseñó que iba a apostatar la iglesia. Pablo no enseñó esto, hermanos. Si ustedes ven, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres. No dice que todos, solamente son algunos. Así es que Cristo está diciendo que la apostasía iba a estar. El apóstol Pablo está diciendo que la apostasía allí iba a estar, pero no en su totalidad. Por lo tanto, la iglesia del Señor es perdurable desde allá, desde su establecimiento, desde las profecías de Zacarías, desde las profecías de Isaías, desde las profecías de Daniel hasta el tiempo actual. Tampoco el Señor Jesús habló de una restauración como consecuencia de la apostasía. Lo único que dijo el Señor Jesús es que y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las palabras maravillosas de Cristo son alentadoras y claras para nosotros. Y esto, hermano, nos asegura que su reino no tendrá fin. En su reino no habrá un fin.
Es cierto que desde el principio y hasta nuestros días en el futuro, Pablo dijo que algunos apostatarían de la fe. Pedro dijo, muchos seguirán sus disoluciones. Eso es muy cierto. Y es cierto, muchos han apostatado de la fe. Así es que entonces, nada ni nadie ha sido ni será tan fuerte para detener la marcha triunfante de la iglesia de Cristo, la iglesia que Él edificó con su sangre. Todo esto prueba que el reino de Cristo, después de su glorioso establecimiento a través de los siglos, hermanos, permanece en nuestros días y será hasta en el momento en que el Señor Jesús entregue la iglesia al Padre. ¿Tiene usted alguna duda? ¿Tiene usted dudas sobre este tema? ¿Tiene usted alguna duda sobre esto que estamos explicando? Escríbanos al correo de la estación mensaje.d.salvación@hotmail.com o escríbanos al Facebook de esta su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación y con gusto contestaremos, amados, sus dudas. Me despido de ustedes en esta tarde. Que mi Dios les bendiga y les prospere en todas las cosas. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amados del Señor, me despido de radio porque los micrófonos están volando hasta Montefresco, allá en Managua, Nicaragua, con mi hermano Mario José Mendieta y su programa más gustado de la tarde. Esto está. Hermano Mario José Mendieta, los micrófonos son tuyos. Saludos hasta Managua, Nicaragua. Dios les bendiga.